llevarlos a Santiago, a la carta de Santiago. He estado leyendo esta carta, es una carta pequeña. La mayoría de las cartas del Nuevo Testamento son pequeñas, pero particularmente la carta de Santiago, hermanos, tiene mucha riqueza doctrinal. Amén. Usted entra a la carta de Santiago y usted va a encontrarse con verdades muy profundas en cuanto a la vida cristiana. Y vale la pena que usted tome tiempo para leer una y otra vez y revisar la carta y escribir y anotar, porque usted va a sacar mucha riqueza para su vida espiritual. Santiago era un hombre de carácter muy firme, muy sólido, de muchas convicciones, y de esa forma él escribe. Amén. Y usted va a ver que Santiago es muy claro y muy firme, de mucha convicción en su escrito, y va a tener mucha riqueza doctrinal para su vida. Y bueno, quiero compartir algunas cosas en relación a este primer capítulo en la carta de Santiago. Quiero que vaya conmigo, por favor, a los versículos 2 al 6 de la primera carta de Santiago, versículo 2 en adelante. Después de dar un saludo, la Biblia nos dice en el verso 2, leo la Nueva Traducción Viviente, y dice de la siguiente forma: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Amén. Otra versión dice: siéntanse dichosos, ¿verdad? Dichosos, amén. Oiga, qué privilegio, ¿verdad? Estoy pasando por un problema, voy a estar contento, voy a estar feliz, voy a estar alegre. Amén. Dice que tengan que enfrentar problemas. Cuando tengan que enfrentar problemas, dice: considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que si, este es el argumento, porque no es, si uno leyera solamente hasta ahí, uno dijera, bueno, Santiago como que está medio equivocado, ¿verdad? Como que está fuera de lugar su comentario. ¿Cómo es posible que pretende que yo me sienta contento cuando estoy pasando por tantos problemas y por tantas dificultades? Pero aquí viene el argumento de Santiago. Santiago dice, porque ustedes saben que, amén. El problema es que a veces nosotros no sabemos. Amén. Por eso hay que leer la Biblia, por eso hay que buscar la palabra del Señor para alimentarnos todos los días, porque la palabra del Señor nos da lo necesario para que podamos enfrentar cualquier circunstancia. ¿Está conmigo? Dice, porque ustedes saben que, dice, siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Está hablando de la paciencia. Amén. La fe, cuando es probada, produce paciencia. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la piden, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Amén. Yo quiero hablarles en esta tarde contestando a una pregunta que me parece muy importante, una pregunta muy importante, porque cuando estamos atravesando por dificultades y por adversidades, qué importante es saber cómo debemos nosotros enfrentarlas. Aquí Santiago nos dice: cuando ustedes estén enfrentando problemas. Hay algunas cosas en relación a los problemas que usted y yo tenemos que saber. Los problemas, hermanos, son inevitables. Amén. No es que usted diga mañana voy a tener problemas, ¿verdad? No, los problemas llegan en su momento, los problemas llegan sin invitación, son impredecibles, porque aunque uno pudiera ver lo que sucedió con una persona cercana a nosotros, la verdad es que su resultado puede ser completamente diferente en nuestra vida, porque aunque las circunstancias se parecieran, la verdad es que a veces nuestra forma de comportarnos en medio de una problemática, de una crisis o de una dificultad es
es lo que hace la diferencia. Por eso lo interesante y lo importante de responder a esa pregunta que les he mencionado hace unos momentos. Pero la verdad, hermanos, es que los problemas son inevitables, llegan sin invitación, son impredecibles. Hay todo tipo de problemas. Hay problemas pequeños, hay problemas grandes. Santiago aquí nos dice, cuando nosotros nos enfrentemos, dice la Reina Valera, en diversas pruebas. Amén, en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque son de diferentes formas, de diferente peso, de diferente carga, en diferentes situaciones. Pero los problemas, hermanos, son de toda clase. Pero algo que tenemos nosotros que estar conscientes es que cuando los problemas llegan a nuestra vida, siempre estarán ahí para un propósito que cumplir. Porque la Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿No da un aplauso al Señor por ello? Y esto es lo que tenemos que saber. Y es a lo que apela Santiago. Es a lo que apela Santiago. Es el argumento de Santiago. Tenemos que estar conscientes de que cada circunstancia de nuestra vida está perfectamente organizada, está perfectamente armonizada con los propósitos del Señor. Y todo coopera para nuestro bien. Todas las cosas cooperan para nuestro bien. La pregunta aquí es si nosotros estamos cooperando. Amén. Si Dios ya organizó todo para que todas las cosas, según Romanos 8:28, cooperen para nuestro bien, la pregunta es si nosotros estamos haciendo lo necesario para cooperar con el propósito del Señor. Porque usted va a la Biblia y se dará cuenta que hay personajes que no estuvieron dispuestos a cooperar con los propósitos del Señor. Un ejemplo de ellos es Jonás. La Biblia dice que Dios le declaró su propósito y le dijo: quiero que vayas a Nínive, prediques allá y quiero que esa gente escuche los planes que yo tengo. Pero la Biblia dice que Jonás se rehusó. Él dijo no quiso cooperar. ¿Y qué sucede cuando no cooperamos con el Señor? Amén. Las circunstancias y las situaciones, hermanos, pueden hacer en nosotros, aleluya, nos pueden llevar a sufrir situaciones que no están dentro de los planes del Señor. Y ahí está el ejemplo de Jonás. Jonás tuvo que pasar por muchas cosas, tuvo que pasar por muchas situaciones tan complicadas que llegó el punto, aleluya, en que pensó que su vida iba a terminar. Sin embargo, se arrepintió y Dios, aleluya, tuvo a bien perdonar y ayudarlo a salir adelante para cumplir el propósito y el plan que Dios tenía desde el principio. ¿Por qué darle tantas vueltas a los propósitos del Señor? ¿Por qué caminar 40 años como lo hizo el pueblo de Israel para que el propósito de Dios se cumpla? Si Dios te quiere llevar a la tierra prometida, si Dios te quiere llevar a cumplir el propósito, si Dios quiere cumplir en tu vida a su voluntad, ¿por qué tomarnos tanto tiempo? ¿Por qué no decirle al Señor: Señor, aquí está mi vida, estoy dispuesto para cooperar porque yo quiero que tu plan y tu propósito, tu voluntad sea cumplida en mi persona? Den un aplauso al Señor esta tarde. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pero hay algunas cosas que tenemos nosotros, y esto nos lo recomienda Santiago. Tres cosas, tres elementos importantes que no pueden faltar para que usted y yo tengamos la actitud necesaria para saber cómo manejar todo tipo de problemas. La primera de ellas, hermanos, Santiago nos dice lo siguiente en el versículo número 2. La Biblia dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, dice la Escritura, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Una actitud como esta, porque Santiago está hablando de actitud y está diciendo: tengan la actitud necesaria. ¿Y a qué actitud se refiere Santiago? Una actitud de alegría, una actitud de regocijo, una actitud de gozo, una actitud de dicha. Esta actitud no debe de faltar cuando nosotros estamos enfrentando momentos difíciles en nuestra vida. No podemos malinterpretar las palabras de Santiago. Santiago no nos está diciendo: pretendan que no está pasando nada,
o ignoren la situación. Tampoco Santiago, hermanos, está apoyando el concepto del masoquismo, que nos guste sufrir, que nos guste sentirnos golpeados por la vida y darnos al piso para decir esto es lo que me tocó a mí y no hay para dónde hacerse. Yo recuerdo que cuando era locutor de radio, había una persona que hablaba regularmente a la radio, no solamente en mi tiempo, también en otros horarios hablaba, pero siempre pedía la misma melodía, la misma canción, amén, y era de todo el tiempo, y cada rato que hablaba a la radio, hermanos, era para contar sus pesares y los golpes que la vida le daba, y nunca salía de sus situaciones, nunca salía de sus problemas. ¿Y sabe cuál era su himno? Su himno era, a lo mejor usted lo ha escuchado en algún momento, pero ese canto que del hermano Ramón González, Sufrir por Vivir. Amén. Y oiga, yo hasta le bajaba porque no es que no me gustara cómo cantaba el hermano Ramón González, ni tampoco no me gustara la canción, pero a veces era, hermanos, desesperante. Espero me entienda yo sé que me están escuchando en el Facebook. Pero a veces, hermanos, tomamos una actitud equivocada ante las pruebas. Nos dejamos caer, nos dejamos, nos rendimos, nos damos al sufrimiento pensando, aleluya, que esa es la actitud. Usted y yo tenemos que entender, aleluya, que Dios ha puesto gozo en lugar de ceniza. Bendito el nombre del Señor. El Señor ha puesto un cántico nuevo, y los problemas y las circunstancias y las adversidades de la vida no pueden callar esa melodía que Dios ha puesto en nuestros corazones. Tenemos que alabar a Dios con todo nuestro corazón. Tenemos que estar alegres en todo tiempo. Así lo dice la Escritura. Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 4, versículo 4: regocijaos en el Señor. Una vez más os digo, regocijaos. Y yo lo he mencionado en otras ocasiones. Cuando Pablo escribe esta porción, aleluya, lo está haciendo en las prisiones, lo está haciendo en un tiempo de cárcel, lo está haciendo en un tiempo de sufrimiento. Sin embargo, aún en medio de las dificultades de la vida, Pablo recomienda que el gozo del Señor tiene que estar presente, porque el gozo de Dios es la fortaleza en medio de las circunstancias adversas. El gozo del Señor es nuestra fuerza, y por eso el diablo trata de quitarnos el gozo, trata de robarnos el gozo, trata de robarnos la alegría. Dios te ha bendecido y no falta que Satanás quiere poner una situación en tu vida para robarte la sonrisa, para robarte la alegría en tu corazón. Pero mire lo que dice Proverbios en el capítulo 17, versículo 22: el corazón alegre constituye un buen remedio. Aleluya, cuando tú estás alegre, cuando tú estás gozoso, aleluya, ese gozo y esa alegría es algo especial en medio de los problemas, porque es un remedio, no puede faltar, hay que estar alegres. Amén. Otra versión dice, Dios habla hoy en este versículo 22 del capítulo 17, dice que es medicina. El corazón alegre es medicina, es una buena medicina, y no es vitacilina. Amén. Sí. Es una buena medicina, es un buen remedio. Cuando usted está alegre en medio de las dificultades, usted está manifestando una actitud saludable para poder hacer frente a cualquier tipo de dificultad, porque de que vamos a pasar, recuerde, son inevitables. Amén. Por eso Pablo asume esta postura, Santiago asume esta postura. Amén. Asume esta postura porque son una realidad en nuestra vida. Los problemas, sean pequeños o sean más grandes, los problemas nos alcanzan, los problemas tocan a la puerta, hermanos, de nuestra vida, y nosotros tenemos que estar preparados para enfrentarlos. Tenemos que desarrollar una actitud de alegría. Y esa actitud de alegría, amados hermanos, se va desarrollando en un tiempo de comunión, aleluya, con el Señor, en un tiempo, aleluya, de regocijo en la presencia del Señor. Decía el salmista David, aleluya, en tu presencia hay plenitud de gozo.
Y usted se pregunta, ¿y cómo puedo encontrar gozo cuando todo lo que está pasando en mi vida es dificultad? Si lo que estoy pasando ahora mismo no me permite estar gozoso, es que te hace falta quizás entrar a un momento en la presencia de Dios. Porque tú cuando tú vas a la presencia del Señor, la Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Si tú quieres gozo, tú tienes que buscar la presencia de Dios. Si tú quieres alegría en tu corazón, no estoy hablando de una apariencia en nuestra sonrisa, en nuestro aspecto físico. Estoy hablando de una alegría que nace en lo más profundo de nuestro corazón. Y esa alegría solamente lo da un tiempo en la presencia del Señor. Pero en los momentos difíciles de la vida, la Biblia nos enseña que el corazón alegre, Santiago no está hablando una locura. Santiago no está hablando sin base, sin argumentos. Santiago sabe, aleluya, que la actitud alegre es una posibilidad cuando se vive cerca de Cristo, cuando se vive en comunión con el Señor, cuando se pasa un tiempo en la presencia del Señor. Pablo nos da ejemplo. La Biblia nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, que cuando él estaba encarcelado, mientras después de haber estado predicando y después de haber denunciado un espíritu de adivinación en una joven que era usada, amados hermanos, para sacar ganancias por sus dueños, Pablo los denuncia. Con él estaba Silas, y entonces los llevaron a la cárcel, los metieron en un lugar escondido, en el lugar más escondido de la cárcel, pues allá donde ellos se encontraban, en medio de la oscuridad, la Biblia dice que era la medianoche, y en medio de la noche la Biblia dice que Pablo y Silas cantaban y alababan con alegría, aleluya, al Señor. Y mientras ellos cantaban, la cárcel empezó a estremecerse. Por eso Satanás quiere robarte tu gozo. Por eso Satanás no quiere que tú estés alegre, porque él sabe que cuando hay un corazón alegre, lleno de la presencia de Dios, la cárcel empieza a cimbrarse y las puertas se tienen que abrir. Den un aplauso al Señor. Y las puertas comienzan a abrirse, y los problemas y las circunstancias adversas y las situaciones complicadas de la vida, esos planes que Satanás ha maquinado en tu contra, empiezan a estremecerse desde los cimientos cuando tú comienzas a desarrollar una actitud alegre, porque sabes, aleluya, que Dios está de tu lado. Amén. Imagínese el simple hecho de saber que Dios está de nuestro lado. ¿Cómo puedo estar triste? ¿Cómo puedo estar atemorizado? ¿Cómo puedo sentirme, aleluya, que ya no puedo continuar? Si yo sé que Dios ha prometido en su palabra nunca dejarme. Y la Biblia dice que si Dios es conmigo, ¿quién estará en mi contra? La actitud de alegría, amados hermanos, no es algo descabellado. Es una posibilidad. Aleluya, porque Dios está de nuestro lado, porque podemos disfrutar de la presencia de Dios todo el tiempo. No importa donde tú te encuentres, tú puedes disfrutar la presencia del Señor. Tú puedes estar disfrutando la presencia del Señor. Amén. Podemos estar alegres. Ahora, la palabra considérense tiene que ver con una elección. Amén. Estar alegres, aleluya, es algo que yo decido. Yo elijo, porque yo puedo elegir tirarme en la cama y no levantarme en todo el día. Pero yo elijo estar alegre por lo que sé. Y eso es lo que dice Santiago. Amén. Siéntanse alegres. Dice como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben, por lo que yo sé, yo puedo estar alegre. Entonces dice Santiago que podemos elegir estar alegres. Mire, David eligió en el Salmo 34, versículo 1: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. Yo elijo bendecir el nombre del Señor. Aun cuando sean muchas las complicaciones, aun cuando sean muchas las dificultades, yo bendeciré al Señor en todo tiempo. Número 2, la segunda actitud, hermanos, que veo yo en la recomendación que Santiago hace, en el verso número 4 en adelante, dice: así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia
sea desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Amén. Dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Ahí está la siguiente actitud. Amén. Es una actitud, aleluya, en la que nosotros vamos a pedirle al Señor. Una actitud que nos lleve a pedir. Amén. Y nadie puede pedir si no se sabe necesitado. Por eso es importante lo que segunda de Crónicas, el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, nos refiere la escritura, hablando el Señor al pueblo. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual, dice, mi nombre es invocado, y oraren. Amén. Pero no se puede llegar a ese punto de orar como se debe, de pedir como se debe, de buscar como se debe, de llamar como se debe, si en primera instancia no nos humillamos. Amén. Tiene que haber un corazón humilde, un corazón que se humilla, un corazón que reconoce su incapacidad, su aleluya, su incompetencia. No somos autosuficientes, no somos suficientes. Nosotros necesitamos de Dios. Y cuando yo reconozco que necesito de Dios, entonces yo puedo pedir. Pero ¿cuántas veces no hemos pedido como conviene? ¿Cuántas veces no hemos pedido como se debe? ¿Cuántas veces? Y no estoy hablando de que nos equivoquemos en las palabras, porque a veces conocemos bien las palabras que tenemos que decir. Pero no tiene que ver con palabras, tiene que ver con actitud. Tiene que ver con actitud. Usted sabe cuando a su hijo usted tiene que comprarle el dulce porque nunca se va a callar. ¿A poco no? Pero usted al rato se le pasa. Ahorita se le pasa. Y de repente y ya se calmó. Aunque suspira profundo. Pero hay veces que usted sabe que si no se lo compra nunca se va a callar. Amén. Y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero. Oiga, el Señor sabe porque Él conoce nuestras actitudes. Y el Señor dice, tengo que darle lo que me está pidiendo. Tengo que darle lo que me está pidiendo, porque realmente lo necesita. Esto no es una necedad, esto no es un capricho, esto es una necesidad que hay en su corazón. Por eso lo pide como lo está pidiendo. Den un aplauso fuerte al Señor, porque cuando usted viene al Señor con un corazón contrito y humillado, dice la palabra que el Señor no lo desprecia, no nos desecha. El Señor no nos ignora. La Biblia dice que claman los justos y el Señor los escucha. Podemos pedir, y esta actitud, amados hermanos, es agradable. Es agradable delante de los ojos del Señor. La Biblia nos dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, mire lo que menciona Santiago. Santiago está tan consciente de lo que él está diciendo, que en medio de los problemas, mire, a veces en medio de los problemas no sabemos ni qué pedir. A veces tenemos tanta hambre y nos ponen, hermanos, un menú. ¿Qué pido? ¿Qué pido? Y estamos esperando a ver qué pide el otro y a ver qué pide el de acá para saber entonces qué pedir. Amén. Porque a veces estamos en medio de una situación y no sabemos qué pedir. Pero Santiago dice, pidan sabiduría. Porque cuando ustedes tengan sabiduría, ustedes sabrán qué decisión van a tomar. Ustedes sabrán qué posición tienen que tomar. Ustedes sabrán qué paso tienen que dar. A veces pedimos muchas cosas, hermanos, ignorando lo que realmente necesitamos. ¿Se acuerda usted cuando Salomón, aleluya, la Biblia nos dice que tuvo la oportunidad de pedirle al Señor algo? Y él estuvo ahí y él sabía que la situación que le tocaba vivir era muy complicada. Subir al reino, aleluya, no sería fácil. Ocupar el lugar, aleluya, del trono del pueblo de Israel no sería nada fácil. Un pueblo de doble servicio, un pueblo, aleluya, complicado, un pueblo constantemente que se rebelaba delante del Señor, constantemente rebelándose a sus líderes. Y entonces Salomón decía, bueno, ¿qué puedo pedir? Y la Biblia dice que no pidió ni riqueza, no pidió poder, no pidió dominio. Él le dijo, Señor, lo que yo necesito es que tú me des sabiduría. Porque cuando yo tenga que solucionar un problema, la riqueza no va a ser suficiente. Aleluya, cuando yo tenga que resolver una situación complicada, el dominio, la autoridad, aleluya, lo mucho que yo pueda tener no va a ser suficiente. Pero cuando yo tengo sabiduría de Dios, yo voy a saber qué decisión puedo tomar y sé que será lo correcto. Santiago dice, cuando ustedes pidan, amén, pidan sabiduría.
Pidan sabiduría, porque es en esos momentos de prueba, de lucha, cuando nosotros necesitamos el consejo de Dios, la prudencia que viene de Dios, para saber, hermanos, qué camino debemos de tomar. Amén. ¿Qué dirección tenemos que darle a nuestra familia? Precisamente en estos tiempos tan complicados, qué importante es que nosotros pidamos, que tengamos una actitud. Pero a veces decimos, es que yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé lo que tengo que hacer. Aleluya. ¿Y cuántas veces nos hemos equivocado? Porque no hemos buscado la sabiduría de Dios. Porque no estamos listos para pedirle al Señor. Tenemos que abrir nuestros corazones y estar listos para escuchar el consejo que viene del Señor. La Biblia nos dice en Proverbios que es en el consejo donde está la victoria. En esos momentos, cuando la batalla se hace fuerte, cuando la batalla parece no terminar, qué importante es que nosotros escuchemos la voz de Dios hablando a nuestros corazones. Mire, también tiene que ver, es tan profundo la verdad que Santiago nos presenta en relación a esta actitud, que Santiago dice, miren, los problemas que están pasando puede ser una oportunidad para que ustedes crezcan. Por eso necesitan sabiduría, porque si no aprenden con esto que están pasando, van a tener que pasar por otra cosa. Y nunca terminamos de aprender lo que Dios nos quiere enseñar, porque no aprendimos ahora. Y entonces dice Dios, bueno, no aprendieron hoy, bueno, mañana a ver si aprenden. ¿No le pasa eso a menudo con sus hijos? Pero tenemos que aprender y Dios nos quiere enseñar. Y la vida, hermanos, está para aprender lo que Dios quiere darnos. Y los problemas y las circunstancias, pues, mira, a veces nos preocupamos tanto del por qué está pasando. ¿Por qué? Porque queremos ver cuál es la fuente, Señor, pero seré yo, eres tú, es el enemigo, es la sociedad, es el mundo. Los problemas vienen por diferentes fuentes, pero independientemente de la fuente que sea, Dios siempre lo va a usar para cumplir su propósito y para nuestro provecho. Entonces yo tengo que buscar sabiduría. Y entonces cuando yo soy sabio, yo le empiezo a orar al Señor y le digo, Señor, a lo mejor yo no sé por qué, pero quiero saber para qué. Amén. Y ese para qué me lleva a crecer. Y ese para qué me lleva a extenderme. En este caso Santiago habla de la paciencia. Santiago habla de la constancia, que se traduce también como paciencia. Y nos volvemos más constantes. ¿Por qué? Porque vamos aprendiendo en la vida. Y vamos aprendiendo de tal forma que nuestra fe va creciendo y nuestro corazón, hermanos, va avanzando en el plan del Señor, y la voluntad de Dios se va cumpliendo en cada una de las áreas de nuestra vida. Entonces, por eso Santiago dice que cuando pidamos sabiduría, y Dios no nos va a reprender por eso. Dios, dice la Escritura, que dice que será generoso. Amén. Dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará, no lo reprenderá por pedirla. Aleluya. Nosotros necesitamos entonces tener una actitud de alegría, pero también tener una actitud de pedirle al Señor en medio de cualquier circunstancia o situación. Tenemos nosotros, hermanos, que desarrollar nuestro carácter. Y Dios se vale de los problemas y de las dificultades que de pronto aparecen en nuestra vida para desarrollar nuestro carácter. Amén. Algo de esto mencionaba mi esposa el domingo en la administración. Pero son actitudes que nos llevan a crecer. Y por último, la tercera actitud, hermanos, tiene que ver con la fe. Aleluya. Pero es una actitud que nos lleva, hermanos, a estar confiados. Amén. A estar confiados. Cuando creemos, podemos estar confiados. David decía, estoy confiado. Amén. Estoy confiado. Aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar confiado. ¿Qué me puede mover? ¿Qué me puede alarmar? ¿Qué me puede incomodar? Amén. Cuando yo puedo estar confiado en el Señor. Cuando yo puedo estar seguro en el Señor. A mí siempre me ha bendecido cada vez que yo recuerdo cuando yo era niño y que íbamos al rancho, a donde era
donde vivían mis abuelos paternos. Mi abuela tenía muchas gallinas, pero era muy curioso, nos llamaba mucho la atención, hermanos, cuando las gallinas, cuando los pollitos se sentían amenazados. Amén. Se sentían amenazados porque allá andábamos nosotros queriéndolos agarrar y se sentían amenazados. Y ahí va el grupito de pollitos a buscar a la mamá gallina, ¿verdad? Amén. Y no andaba la mamá gallina gritándoles o no, nada de eso. ¿Sabe qué hacía la mamá gallina? Nada más levantaba las alas, ¿verdad que sí? Y nada más levantaba las alas y de repente, hermano, las bajaba y las patitas de los pollitos abajo. Y iba caminando ella con las patitas de los pollitos también ahí, cerquita de ella. ¿Y quién se arrimaba? Amén. Porque nada más se arrimaban y empezaban a hacer más grave el sonido la gallina, ¿verdad? No sé si todavía me acuerdo. Amén. Pero es todo lo que hacían. Amén. Mamá gallina levantaba las alas. La Biblia dice que debajo de sus alas usted y yo estaremos seguros. Santiago nos dice: relájense, estén confiados. Ustedes no tienen por qué alarmarse. Ustedes no tienen por qué entrar en pánico. Ustedes tienen que alegrarse. Ustedes tienen la oportunidad de pedir cuando los problemas llegan a su vida. Pero también ustedes tienen que afirmar su fe para poder estar confiados. Dice la Escritura: cuando se lo pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor, dice el verso 7. ¿Por qué? Porque eso es lo que sucede con la desconfianza. Yo no puedo esperar algo si no estoy creyendo que lo voy a recibir. Pero aquí Santiago nos dice que afirmemos nuestro corazón en la fe para sentirnos confiados de que Dios nos va a dar conforme a lo que nosotros hemos pedido. ¿Alguien cree esta palabra esta noche? Lo que tú pidas, tú vas a recibir. Lo que tú busques, tú lo vas a encontrar. Cuando tú llames a la puerta se va a abrir. ¿Por qué? Porque tú estás confiando en que tu Dios es poderoso para resolver cualquier situación. Aleluya, por más difícil y por más complicada que ésta sea en su vida. Estén confiados. Una actitud confiada, amados hermanos, nos ayuda a caminar aun cuando las circunstancias y las adversidades de la vida se ven amenazadas. Amén. Aun cuando el valle de sombra y de muerte pudiera estarse cerniendo sobre nosotros, pudiera estar sobre nuestra vida. Amén. Pudiera estar acosándonos, pudiera estar intimidándonos. Por eso David decía: aunque ande por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tengo la seguridad de que tú estarás conmigo. Podemos estar confiados, iglesia, en estos tiempos tan complicados, en estos momentos tan difíciles. Usted puede estar confiado, aleluya, de que Dios tiene sumo cuidado de cada uno de nosotros. Por eso en el verso número 12 del capítulo 1 dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. 3 actitudes que nos van a ayudar a alcanzar la bendición que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Voy a terminar con una anécdota que quiero compartir con ustedes. Los músicos, pasen, los que estén aquí, por favor. Qué importante es tener la actitud necesaria para saber cómo manejar o cómo comportarnos en los momentos difíciles, en los momentos de problemas. Se cuenta de un siervo que era muy fiel y muy leal a su rey. Estaba muy cercano a él, pero era un hombre temeroso de Dios. Este siervo, este súbdito, era tan temeroso de Dios, aun cuando su rey era un hombre duro, era un hombre soberbio, era un hombre imprudente en muchas decisiones que tomaba. Pero el súbdito era un hombre temeroso de Dios, así que servía de corazón a su rey, a su amo, pero amaba a Dios. Regularmente al rey le gustaba salir a cazar, le gustaba salir de cacería, era apasionado de la cacería. Y en cierta ocasión
cuando salió de cacería, le pidió a su siervo que siempre le acompañara, que fuera con él. Y estando en la cacería, estando buscando a la presa, sin darse cuenta, lo sorprendió un tigre que se abalanzó en contra del rey. Pero cuando el siervo vio que el tigre venía sobre el rey, el siervo se fue sobre el tigre para quitárselo al rey. Lamentablemente, y aunque el siervo logró quitárselo y matar al tigre, el rey había perdido, hermanos, en aquel voraz encuentro con el tigre, había perdido uno de sus dedos de una de sus manos. Y aquel siervo rápido atendió al rey y lo llevó al reino, al palacio. Y cuando estaba ahí le decía: rey, no te preocupes, te van a atender, no te preocupes, todo va a estar bien. Dios es perfecto en todo lo que hace, Dios es bueno en todo lo que hace. Y mientras le decía esto el súbdito a su rey, el rey se enojó tanto, se enfureció tanto por las palabras del súbdito, del siervo, que se levantó y le dijo: ¿cómo es posible que tú digas que tu Dios es bueno? ¿Cómo es posible que tú digas que todo va a estar bien? ¿Que no te das cuenta que he perdido un dedo de mi mano? ¿Cómo es posible que tú digas que todo lo que Dios hace perfecto? ¿Y por qué? Porque si Dios es perfecto, porque si Dios es bueno, permitió que sucediera todo esto. Y en su enojo le pidió a los guardias que lo llevaran y lo pusieran en la cárcel más oscura. Y fueron y lo depositaron en aquella cárcel. Y pasó el tiempo, el rey empezó a sanar de su herida y volvió a estar mejor. Y cuando se sintió mejor, era tan apasionado de la cacería que decidió volver a ir a cazar, pero ahora sin el siervo, quien estaba en la cárcel, su siervo fiel. Y se fue a cazar a una selva. Y mientras estaba cazando, se les perdió a la gente que andaban con él. Y en ese extravío que se dio, se encontró con una tribu que era conocida como una tribu que ofrecía sacrificios a sus dioses. Y cuando aquel rey se dio cuenta que era esa tribu que ofrecía sacrificios a sus dioses, empezó a tener mucho temor y empezó a tener mucho miedo, porque no sabía lo que le iba a pasar. Pero aquella tribu lo tomó y entonces decidieron que lo habían de sacrificar a sus dioses. Y cuando estaba siendo preparado para ser sacrificado, cuando lo llevaron delante del altar donde acostumbraban a sacrificar a sus dioses, el sacerdote que se encargaba de hacer aquellos sacrificios, cuando empezó a ponerlo sobre el altar, de repente gritó y dijo: esto es abominable, esto es una ofrenda abominable, porque a este hombre le hace falta un dedo. Cuando ya estaba casi para ser sacrificado, aquel sacerdote se dio cuenta que era imposible el sacrificio, porque sus dioses no lo habrían de recibir, porque le faltaba un dedo en su mano. Así que lo dejaron libre. Cuando aquel rey llegó al palacio, aleluya, mandó traer a su siervo. Y cuando entró el siervo, lo abrazó, le dio un beso en su mejilla y le dijo: realmente tu Dios es bueno. Realmente tu Dios es bueno, porque estuve a punto de ser sacrificado, pero Dios me perdonó la vida, me dio la oportunidad de vivir, fue tan bueno conmigo. Mira, gracias a que no tenía mi dedo en la mano, no me quitaron la vida. Y cuando él estaba abrazando a su siervo, el siervo, aleluya, le dijo: gracias al Señor. Y entonces el rey le dijo: bueno, pero ahora mi pregunta es: ¿por qué, si Dios es tan bueno, permitió que yo te metiera en la cárcel y te tratara como el peor de mis súbditos, y te tratara como un siervo infiel, cuando tú todo lo que has hecho es hacer buenas cosas para mi vida? ¿Cómo es que Dios permitió eso? ¿Y sabe cuál fue la respuesta del siervo? Póngase de pie conmigo, por favor. ¿Sabe cuál fue la respuesta de aquel siervo? La respuesta de aquel hombre dijo: es que Dios todo lo hace perfecto, porque Él es bueno. Querido amo, si Dios no hubiera permitido que aquel tigre te quitara el dedo y que tú me metieras en la cárcel,
yo hubiera estado contigo en la selva, y al que habrían sacrificado no sería a ti, sino a mí, porque a mí no me falta nada. Hay momentos en que Dios te permite pasar a la cárcel, que Dios te permite pasar por esos momentos de prueba, por esos momentos de dificultad. ¿Sabes por qué? Porque simplemente Él, todo lo que hace es perfecto. ¿Usted lo cree? Todo lo que hace el Señor es perfecto. La respuesta más sencilla a cada una de nuestras interrogantes cuando pasamos por alguna situación complicada es esta: todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Y algún propósito Dios tendrá y querrá cumplir en tu vida.